Buenas a todas, bienvenidas. Veo que las compañeras se están incorporando. Bienvenidas a este espacio maravilloso de mujeres de conexión y trascendencia. Vamos a esperar que las amigas se vayan uniendo, que veo que se están uniendo en estos minutos. Hola querida Alma, qué gusto veros, la verdad. Este espacio de Kedushá, de santidad. En estos minutos, mientras que se unen nuestras amigas, si alguna tiene alguna pregunta en especial, con mucho gusto la recibiré. Luego, cuando estoy dando mi clase, la verdad es que no me paro en leer los mensajes, pero si alguna tiene alguna pregunta, alguna duda, con muchísimo cariño. Ya sabéis que este espacio está dedicado a todas las familias del pueblo de Israel, a todas las familias del mundo, que ya sabemos que la familia es la célula de la cual se compone toda la trama de la humanidad. Y ya sabemos que una célula que está dañada es, Dios libre, como un cáncer. Por eso es tan importante que la familia, que la célula básica esté sana, tenga un entramado fuerte, un tejido sano. Entonces dedicamos este espacio a todas las familias del mundo, a todas las familias del pueblo de Israel. Le pedimos a Dios que cuide a las personas que tienen que tomar esas decisiones tan importantes y, por supuesto, a las familias, que lo tengo aquí anotado, a las familias Calvillo y Francisco, por supuesto. Ya os he dicho que con mucho gusto, si tenéis preguntas, me la podéis dirigir, y si no, para no interrumpir nuestra clase, que ya sé que sois muy educadas y educados, me la podéis siempre dirigir a mi correo, a mi WhatsApp. Os atenderé con muchísimo gusto. Hemos estado viendo en las dos clases anteriores la importancia de unas relaciones sanas, cómo conseguir que nuestro hogar sea un Bet HaMikdash, y no digo un pequeño templo, digo un gran templo, porque en realidad el templo es nuestro hogar, y nosotras somos como los Cohen Gadol. Somos como el sacerdote que está encargado del templo. Y si os fijáis en las ropas del Cohen Gadol, si os fijáis en los ropajes, él tenía una especie de delantal que va atado aquí atrás y se parece mucho al delantal que nos ponemos para trabajar en casa. El Cohen Gadol era el que estaba a cargo de los trabajos del templo, y nosotras somos los que estamos a cargo de nuestro trabajo en el pequeño Bet HaMikdash, que es nuestro hogar. Hablamos la semana pasada también de cómo resolver conflictos, y esta semana me gustaría centrarme en cómo impedir que se generen conflictos. Fijaros, lo de la semana pasada era cómo remediar conflictos, ahora es medicina preventiva. Medicina preventiva, cómo impedir que se generen conflictos. No sé si os acordáis, pero para las que no os acordáis de la vez pasada, os quería recordar una historia real donde una pareja que estaban en una situación, pues, de bastante estrés en Israel, una pareja con tres niños pequeños que estaban bastante contra las cuerdas. De hecho, estaban ya planteándose el divorcio, y ella estaba bastante desesperada porque ella decía: yo cuando me casé, este chico, el que es hoy día mi esposo, hablaba, me contaba cosas, reía, comunicaba. Nos hemos casado y cada día estamos más distanciados. Llegamos a ser prácticamente como dos extraños. Sí, y yo hablo, ¿sabéis? Esto de que la mujer va todo el tiempo persiguiéndole: ¿por qué no hablas? ¿Por qué no me cuentas? ¿Por qué no? Porque la mujer es, en este caso, más emocional, y él como buscando su espacio. Y no sé si os acordáis, pero os comenté que en un momento dado, enfrente de su casa, había como una explanada, y de pronto ven que llega un tractor. Entonces llega un tractor y él dice: Voy a ver qué hace ese tractor allí, no sé si viene a construir, si viene a qué". Entonces él baja a hablar con el del tractor, y ella espera en casa y espera media hora, espera una hora, espera una hora y media, y ya por fin decide bajar y ver qué pasa con su marido, que bajó a preguntarle al tractorista y nunca más subió. Dice: y cuando voy a verlos, dice, el marido estaba
tan tranquilo tomando café con el del tractor, fumando un cigarrito y los dos charlando y conversando. Y ella dijo, ¿qué haces aquí? Y le dice él, hablando, hablando. O sea, una persona que puedo contar con los dedos de una mano las palabras que dice. Y le pregunta, ¿pero tú conoces a este señor de algo? Y le dice, no, no lo conozco de nada, lo acabo de conocer. Ella se volvió a casa y entonces ella me comentó, dice, la verdad que me sentí envidia. Sentí envidia de ese personaje que no conocía a mi esposo y de hecho el esposo le dijo después, le conté cosas que nunca había contado a nadie en mi vida. Y entonces ella justamente de eso sacó una lección, ¿vale? Entonces pensemos, sin comprarnos un tractor, ¿qué tenemos que hacer para que las relaciones en nuestro hogar sean así de fluidas, que la gente se encuentre con nosotras tan a gusto que no quieran dejar nuestra compañía? Fijaros, una de las cosas más importantes en las relaciones es la confianza y la honestidad. Preguntaros vosotras mismas, cada uno de vosotros, perdón, preguntaros, ¿qué necesito en una relación para yo sentirme a gusto? Si en realidad, cuando dicen nuestros sabios, amarás al prójimo como a ti mismo, es verdad. O sea, pensemos qué me gustaría a mí en una relación para saber qué es lo que tengo que darle al otro también. ¿Qué nos gusta a nosotros en una relación? Que haya confianza, que haya respeto, que haya honestidad, que haya coherencia, que se cumplan las promesas. O sea, eso es lo que nos gusta, no sentirnos juzgados. Y por eso os he hecho una especie de lista de los ingredientes básicos que tenemos que tener en una medicina preventiva para que las relaciones en nuestro hogar sean fluidas, para evitar los conflictos. Fijaros, un principio que deberíamos de tener en cuenta siempre es la integridad, lo que en hebreo se llama el emet, la verdad. Fijaros, no mentir, no engañar y ser coherente entre lo que decimos y lo que hacemos. Muchas veces no somos coherentes. Hay mujeres que para decirle a su marido, quiero que estés más tiempo conmigo, le dicen, los niños, no ves casi nunca a los niños. No tenemos que respaldarlos en los niños. La mujer puede decir, te echo de menos. Extraño que pases más tiempo conmigo. Muchas veces no somos directos en el punto de lo que queremos decir. La honestidad, la verdad, el no engañar, el no mentir, que además sabéis que lo tenemos en Levítico 19. No mentir, no engañar, es tan importante. Cuando una persona sabe que lo que tengo, la persona que tengo delante, me va a ir diciendo la verdad. Fijaros, hay una historia, es un cuento, pero como ya sabéis, los cuentos ejemplifican mucho de nuestra vida. Había un rey, como en los cuentos tiene que haber un rey, y había un rey que iba a casar a su hija, a su única hija, y quería que la boda fuera mágica. Esa zona era una zona de viñedos, por lo que todos en el reinado cultivaban viñas. Disculpadme que estoy acatarrada. Por lo que el rey dijo, quiero que para la boda de mi hija, quiero tener el mejor vino de toda la región, con lo cual cada uno va a traer una botella de vino y lo vamos a volcar en un tanque gigante. Y si cada uno trae un litro de su vino, de su mejor vino, va a ser un vino magnífico. Y sin embargo, ¿qué ocurrió? Curiosamente, cuando fueron a servir el vino, disculpad, cuando fueron a servir el vino, lo que había era agua. ¿Por qué? Había agua porque cada uno había traído un litro de agua pensando el otro va a traer vino. ¿Me explico?
Eso es lo que pasa cuando no hay sinceridad, cuando no hay verdad, cuando no hay transparencia. Cada uno piensa, el otro va a hacer lo que tiene que hacer. Al final bebieron agua porque todos trajeron solamente agua. Nadie trajo vino. Fijaros, eso es ir con la verdad, ir con la integridad, ir con el emet. Después tenemos que tener mucho cuidado con, segundo punto sería la shonara. La shonara que es la maledicencia. Hablar mal, decir cosas incorrectas. Y ojo, porque hay veces que las personas dicen, pero es que es verdad, esto no es la shonara porque es verdad, lo sé. Fulanita ha hecho esto o ha dicho esto, venganito robó, mintió, pegó. Señoras, la shonara se llama cuando lo que digo es verdad. Si lo que digo es mentira, es motzi shem ra, es difamar a una persona. Pero cuando lo que digo es verdad, sigue siendo incorrecto, es la shon hara, la lengua del mal, la maledicencia. Y está prohibido. Está prohibido hablar mal, está prohibido hablar mal de las personas en nuestro entorno, está prohibido hablar mal de nosotras mismas. No sé si os habéis dado cuenta, pero a veces una persona dice, ay, qué burra soy, qué torpe soy, qué tonta soy. No podemos hablar mal de nosotros. Soy caótica, soy una desordenada. Ay, soy idiota, soy estúpida, qué burra. No podemos hablar mal. Tened cuidado con eso, porque además vosotras que sois madres y líderes de hogares, vuestros hijos lo repiten. Vuestros hijos e hijas lo repiten, porque nuestros hijos e hijas copian todo. Cuando una persona me dice a veces, ay, es que soy tan despistada, le digo, no eres despistada. Tienes sobrecarga en la red. Tienes demasiadas cosas en tu cabeza. No eres despistada. ¿Por qué hablamos de nosotros mismos de manera despectiva? Es incorrecto. La Torá nos dice es incorrecto. Nosotros somos hijos de Dios y como tales tenemos que hablar de nosotros mismos con dignidad y con respeto. Habla de ti bien, porque si tú hablas de ti mal y utilizas adjetivos incorrectos, los demás también lo utilizarán. Algún momento te dirán, ay mamá, qué tonta eres, mamá, qué burra, mamá, qué despistada, mamá, qué desorganizada, y te enfadarás, pero no tendrás razón, porque ¿quién es la primera que dijo eso? Tú. Acostumbraros a hablar de vosotras mismas de manera respetuosa, de manera digna, como hijos e hijas de Dios que somos, como príncipes que somos. Y al contrario, si alguien te dice, qué despistada eres, qué desordenada, qué caótica, que no lo permitas, sin enfadarte, sin enfadarte, la otra persona no lo está haciendo con mala intención. Hemos dicho que siempre partimos de que las otras personas lo hacen con buena intención. Yo tenía un profesor que decía, lo que puedas achacar a la torpeza, no lo achaques a la maldad. Las personas somos torpes, no malas. No malas. Entonces, cuando alguien te diga algo incorrecto, no, díselo tranquilamente, dile, "No, perdona, pero no soy caótica. Yo tengo mi propio orden. Tú no tienes por qué entender mi orden. Y yo me entiendo mi orden. No soy despistada. Las cosas importantes las recuerdo. Y si algo, de algo me olvido, mi nieta de 4 años también se olvida de algo y no por eso es despistada. Trataros con respeto. Y de la misma manera, Beahavta le reajaca moja, amarás al prójimo como a ti mismo, a los demás también. Cuando mi hijo se olvidaba algo, antes de salir al colegio se olvidaba algo, yo no procuraba no decirle de qué te has olvidado, sino de qué te has acordado ahora. ¿Me explico? Buscando la visión positiva. ¿De qué te has acordado?
no de qué te has olvidado otra vez. Procurad hablaros con respeto, con cariño, con ternura, con dignidad. Vosotras lo haréis y vuestro entorno lo hará también y aprenderán a hacerlo para con ellos mismos. En eso, cuidadito, porque a veces de verdad he visto algunas madres que se enfadan muchísimo cuando los hijos le hablan, le dicen, mamá, qué caótica, qué despistada, que... Y ellas se enfadan, pero en realidad me dice sinceramente, la verdad soy yo, la que cuando me olvido algo, yo me hablo de esa manera. Entonces, hablamos de los demás bien, nos hablamos a nosotras mismas bien y cuidadito con el lashonara. No llevamos y traemos chismes. La lengua, la boca, está hecha en realidad para comunicarse con Dios. Hay una discusión en el Talmud si deberíamos de tener dos bocas, una para hablar las cosas de diario y otras para hablar con Dios. ¿Y a qué conclusión llegan nuestros sabios? Si tuviéramos dos bocas, transgrediríamos todavía más que ahora. Entonces, una boca nada más y es suficiente. Y procuremos, como dijimos el primer día, procura pensar lo que vas a decir antes de decirlo. Un chisme, una vez que lo sacas, ya no es tuyo, ya se fue. ¿Sabéis que hubo un alumno que vino a su maestro y le dijo, Rab, dije una cosa sobre una persona y ahora me arrepiento? ¿Cómo puedo desandar el camino? Y le dijo el Rab, agarra esta almohada con plumas, súbete a mi tejado, corta la almohada, saca las plumas, tíralas al viento. Le dijo, y ahora vete y recoge pluma por pluma, a ver si puedes. Esa es la maledicencia, ese es el lashon hara. Lo sacaste, ahora ya tiene vida propia. Entonces, cuidadito con eso. Y otra cosa muy importante, por favor, si alguien, quien sea, os cuenta algo en confidencia, de manera confidencial, por favor, no lo saquéis nunca fuera. Esa persona os ha contado algo suyo, propio, personal, de su familia, no lo saquéis fuera. Eso es una demostración de honestidad y confianza. Os habréis ganado la confianza de esa persona de por vida. Y digo persona y puede ser vuestro hijo, vuestra hija, vuestro esposo, vuestro suegro, quien sea, que encuentre en vosotros, en vosotras, un lugar donde generar confianza y armonía, donde sepa que todo lo que se os dice se queda con vosotras hasta el final de los días. Eso es un legado maravilloso. Después, os recuerdo otro principio que hay de amar al prójimo como a ti mismo, lo que habíamos hablado ahora. Tratar al otro como yo quisiera que me traten a mí, como quisiera que me escuchen, como quisiera que me atiendan, que me miren a los ojos, que dejen el móvil, que no se descentren. Como uno querría no ser juzgado, me gustaría contar cosas, pero no sentirme juzgada por ello. Eso es muy importante. Fijaros, me contó una mamá el caso de que saliendo para el colegio, sabéis, aquí salen para el colegio a las 8 menos 5, corriendo de casa, uno de los niños se volcó el colacao, el chocolate encima de la ropa, ya se puso nerviosa, le dio así una cachetada. Cuando ya dejó el niño en el colegio, se volvió, ay, se sintió tan mal, tan terrible, tan culpable. Y llamó a una amiga para decirle, ay, no sabes lo culpable que me siento de haberle dado una cachetada antes de ir al colegio porque se volcó, pobrecito, es pequeño. Y la otra que dijo, ay, qué horror, pero ¿cómo se te ocurre? Pero pobrecito, pero la criatura, pero es un niño pequeño. Y ella dice, cada vez me sentía más mal, cada vez me sentía peor, cada vez me sentía más culpable. Dice, llamé a otra amiga y le conté lo mismo. ¿Y qué me dijo? No te preocupes, si llamas ahora al colegio seguro que ya está riendo y está jugando, no pasa nada, todos los padres nos equivocamos, es así, todos nos ponemos nerviosos. Esta tarde cuando venga el niño del colegio, pídele perdón, cuéntale que a veces mamá también está nerviosa porque ¿me explico? Entonces, cuando alguien te traiga algo, en vez de que le hagas de sufrir más, porque ya estás sufriendo,
esa mamá ya tenía remordimientos. Pero entonces no hace falta que le eches sal sobre las heridas. Procura hacerle, ¿sabes? Como sana, sanita, como cuando alguien se cae y se hace una herida, que hacemos sana, sanita. Porque ¿quién no se equivoca? ¿Quién de nosotros no tiene en un momento dado una frase incorrecta, una salida incorrecta, un tono de voz más alto? ¿Quién de nosotros no? Entonces, eso nos tiene que hacer también humanos, tolerantes y condescendientes. Los demás tienen el mismo derecho a equivocarse que nosotros. Entonces, veamos en eso la humanidad de las personas. Fijaros, hago mucho hincapié en escuchar y comprender. Y os acordáis que estuvimos hablando de la escucha activa, que no esté la televisión puesta, que no esté el móvil sonando, que yo no esté hablando por teléfono, que no estoy mandando un email mientras que alguien me está contando algo. Dedícale tu atención. Esas personas son las más importantes en tu vida. No hay nada para nosotros como la conexión de seres humanos. Nada hará el mundo tan bello. No sé si conocéis la historia de Viktor Frankl. ¿Conocéis la historia de Viktor Frankl? Era el padre de la logopedia. Él era un psiquiatra que, fijaros lo que es, no hay casualidades en este mundo. Antes del Holocausto, él estaba escribiendo un tratado sobre el sufrimiento, cómo actúa el sufrimiento en la vida de un ser humano. Antes del Holocausto, sin saber la que se avecinaba. En el Holocausto, perdió a su mujer, sus hijos, y lo único que llevaba con él, Viktor Frankl, su libro El hombre en busca de sentido, es una joya obligatoria, absolutamente recomendable. Con él, lo único que llevaba era un trabajo que él tenía de lo que él estaba investigando, de 300 páginas sobre el efecto del sufrimiento en la vida de un ser humano. Y la llevaba debajo del pijama a rayas. Hasta que una vez, era lo único por lo que le merecía la pena vivir. Era lo único que podía salvar, ya lo perdió todo. Una vez un nazi se lo encontró y ya sabéis que lamentablemente los nazis no solamente querían matar, querían hacer de sufrir, humillar. Y entonces empezó a romperle las hojas delante de él. Y él en un momento dado cuenta a Viktor Frankl que él mira la alambrada, porque sabéis que había una alambrada electrificada que estaba allí por si alguien la tocaba, se electrocutaba. Y él mira la alambrada como me voy a suicidar. Y había otro judío que con la boca y los ojos, porque no podían hablar, le dices, no lo hagas, no lo hagas. Y él cuenta, dice, parece mentira. Alguien sin hablar, alguien que no me conocía, alguien que estaba tan apaleado y dolido como yo, solamente con esos gestos de su boca y los ojos, me convenció no suicidarme. Lo que podemos hacer con una buena palabra, fijaros, este es un caso obvio de lo que podemos hacer con una buena palabra, hacer la vida a las personas mm, más llevadera, más llevadera. Yo siempre digo, cuando nosotros lavamos la ropa, ponemos, además de detergente, ponemos suavizante. Y en realidad el suavizante no es obligatorio. El detergente debería de ser suficiente. ¿Para qué ponemos suavizante? Pues porque queremos que huela un poquito mejor, que esté un poquito más suave. Pero a veces digo, en la vida de las personas tenemos que poner suavizante también. No podemos aliviar a veces los dolores, ni los nuestros, ni los de nuestro entorno. Es importante poner suavizante en las relaciones. Una sonrisa, una escucha con cariño, una comprensión, unas palabras, no te preocupes, ya se va a arreglar, oh, yo estoy aquí, cuéntame lo que te haga falta. Eso no tiene precio. Fijaros, había un rabino, el Rab Twersky, ahora que estamos hablando de escuchar y comprender, de la empatía, el Rab Twersky cuenta de un tatarabuelo de él, que era rab en Polonia. No me hagáis mucho caso, no sé si en Rusia o en Polonia. En Rusia, perdón, en Rusia. Era rabino en Rusia. Y en un momento dado, ya un señor muy mayor, en un momento dado le dio un ataque de hipo.
Sabéis que un ataque de hipo para personas además que padecen del corazón puede ser muy peligroso, ¿sí? Porque esas personas no consiguen dormir, no consiguen descansar, puede ser fatal y pueden estar en peligro de muerte. Llevaba ya como 2 o 3 días con hipo, una situación muy dura, y fue con el secretario, tienen un ayudante, los rabinos tienen una especie de ayudante, ¿sí? De compañía. El ayudante lo llevó al médico para que le quitara el hipo. Fijaros, antiguamente, de verdad, ¿eh? Ya te estoy hablando de hace 80, 90 años, lo que se hacía para parar el hipo a una persona que tiene problemas de salud, ponerle un hierro candente, tocarle con un hierro candente porque de la impresión el diafragma se sincroniza. El rabino llegó con su secretario a la consulta del médico, este que era un médico ruso. Y el médico sacó la pala esta de fuego, el hierro, lo tenía al fuego en las brasas porque lo utilizaba. Y lo sacó al rojo vivo, le dijo al secretario, dígale al rabino, el rabino no hablaba ruso, nada más que yiddish. Dígale al rabino que se desnude del torso para arriba. Y le apoyó el hierro candente en la espalda y le dejó una señal. Pero el rabino no se inmutó. Entonces el médico pensando, pues seguramente no le habré tocado bien, a lo mejor no le he hecho efecto, o dijo, le voy a tocar otra vez. Lo puso otra vez el hierro rojo, candente, y le tocó la espalda al rabino otra vez y le dejó una súper ampolla. Y el rabino no se inmutó, chicas. El médico se enfadó tanto que agarró el palo de hierro, lo tiró al fuego y le dijo al secretario, llévese a este hombre de aquí, yo no sé de qué está hecho, de qué pasta está hecho este hombre, yo le he tocado 2 veces con un hierro candente. Un señor así, una cosita bajita, chiquitita, frágil, un señor mayor. Dice, antes de él ha venido un cosaco que medía como un armario 2 por 1. Ha venido un cosaco, también con el mismo problema. Cuando ha visto el hierro candente, todavía no se lo había aplicado, dice, saltó por la ventana. Un cosaco. Dice, y este señor que es frágil, le ha apoyado 2 veces el hierro y no rechista. ¿De qué está hecho este hombre? Claro, el rabino encima no entendía nada porque este señor hablaba en ruso y el rabino nada más que entendía yiddish y le decía al secretario, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De qué se queja el doctor? Y le contó el secretario. Y fijaros qué respuesta le da el rabino. Dice, hijo, explícale a este doctor que todos los días vienen a mí personas con problemas de salud, personas con problemas de dinero, no tienen sustento, personas con problemas de Shalom Bait, se quieren divorciar, están mal en el hogar. Dice, todos los días vienen a mí personas con problemas y yo no les puedo aliviar el problema. Además de llorar con ellos, poco puedo hacer. Le dice, hijo, dile al doctor que si entonces no salto por la ventana, ahora desde luego que no voy a saltar. Fijaros qué respuesta, que era para el rabino la empatía. Dijo, más de lo que sufro cuando la gente viene y me abre su corazón y me vuelca sus problemas y no tengo como darles alivio, más que sufro allí, no va a ser un hierro candente. Fijaros, eso es amor de los demás. Eso es amor al prójimo. Fijaros qué cosa tan bonita, tan bella, como la Torá, como la espiritualidad puede sacar de nosotros lo más bello, lo más divino. Entonces, solamente para que pensemos cuando escuchamos a alguien, cuando alguien nos está contando sus problemas, ¿cuál es nuestra actitud? Para que esa persona se sienta acogida, querida, escuchada, no juzgada, y que lo que nos cuente esa persona tenga la certeza, la confianza y la seguridad que de nosotros nunca va a salir nada y que en nosotros cualquier información está a buen recaudo. Después hay otro punto que quería dejar claro que era el cumplir las promesas, lo que en hebreo se llama neder, neder.
cumplir nuestras promesas. Tenemos que saber que en el judaísmo es muy importante y si nosotros prometemos algo, tenemos que cumplirlo. Y si no, nos tenemos que acostumbrar a decir, no te lo prometo. Lo voy a intentar, pero no te lo prometo. Fijaros, eso es muy importante porque cuando nosotros prometemos, damos nuestra palabra de garantía. Acordaros, cuando hasta hace poco tiempo, después salieron las letras, los pagarés, pero hasta hace poco tiempo era te doy mi palabra de honor. Y una palabra tenía valor, tenía valor. Eso es lo que tenemos que hacer, conseguir que nuestra palabra tenga valor, cumplir nuestras promesas. Si te he prometido algo, tengo que hacerlo. Y si no lo puedo hacer, sé sincera, sé honesta, lo voy a intentar. No sé si lo voy a conseguir, pero lo voy a intentar. Y eso también nos ayuda mucho a que podamos confiar en las personas. Uno dice, yo sé que si me dice lo voy a intentar, es que lo voy a intentar. Si me dice que va a venir, va a venir. Pero es muy importante eso. Había un chico, un caso real, un niño de 8 o 9 años. Hizo su cumpleaños, un niño que viene nuevo al colegio. Es un niño con fama de niño trasto, de niño rebelde, que pega, ¿sí? Y en un momento dado, la mamá organiza un cumpleaños y todos los niños le dicen que van a venir, pero sorpresa, sorpresa, al final nadie viene. Esta es una historia real. Me dice su madre, no te puedes imaginar cuánto sufrimos. Me hubieran dicho que no iban a venir. Me hubieran dicho que no iban a venir. Dice, estábamos en la puerta de la casa que cada vez que escuchábamos el ascensor salíamos a abrir y al final el ascensor no paraba en nuestro piso. Tenemos que tener cuidado porque cuando generamos promesas en los demás, generamos expectativas, generamos ilusiones. El judaísmo en ese aspecto es tan exquisito, que fijaros lo que os digo, chicas. La Torá nos dice que si entras a una tienda y solamente es para resguardarte de la lluvia, que se lo digas al vendedor. No, perdón, no voy a comprar, no se moleste, no voy a comprar. Con su permiso, me quedo aquí porque está lloviendo a mares. No le generes ilusiones de que vas a comprar si no vas a comprar. A veces hay chicas, yo veo, o chicos, que salen en dating, en parejas, cuando en realidad no tienen intención de casarse. No entretengas a esa persona, no entretengas. Sé honesto, sé honesta. Y di lo que estoy buscando es salir este sábado por la noche. ¿Me explico? Pero en realidad no tengo intención de formalizar. Seamos honestos, seamos verdaderos, porque fijaros, lo que generemos, eso es lo que nos va a venir después, lo que generemos. Otro principio que me gustaría pararme en él es la justicia y la equidad, lo que en hebreo se llama tzedek. ¿Y el tzedek en qué lo podríamos traducir? En tratar con imparcialidad a las personas. Tratar con imparcialidad a las personas, sin favoritismos y sin prejuicios. Eso es muy importante. Fijaros, está, como sabéis, me gustan los cuentos, entonces está la historia de un que creo que os lo he contado, pero me gusta igual, de la esposa del rabino y su sirvienta, que las dos mujeres están discutiendo. Y las dos dicen, pues ahora la esposa del rabino dice, pues vámonos a la corte rabínica, que la corte rabínica dictamine entre nosotras quién tiene razón. Y se están arreglando para salir y el rabino también se pone el abrigo, el sombrero, y la esposa del rabino le dice, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Y le dice él, voy a la corte rabínica. Y ella le contesta, yo no te necesito, yo sé defenderme perfectamente. A lo que el rabino le contesta, tú sí sabes defenderte, pero la sirvienta no. Fijaros qué lección de equidad, qué lección de justicia, qué lección de imparcialidad.
Yo una vez vi algo que la verdad no, la otra día me acordé porque no consigo olvidarlo. Había un profesor, estábamos en un campamento y había un profesor que los chicos estaban jugando, pero entre los chicos también estaba su hijo. Un niño hizo una trastada y el profesor le regañó y le regañó muy duro, muy duro. Pero ¿qué pasa? ¿No te das cuenta que Le regañó fuerte. Después este niño dijo, pero es que no he sido yo, ha sido su hijo. Y el profesor no le regañó igual a su hijo, chicas. Bueno, bueno, no lo hagas otra vez, ¿eh? Y yo pensé, eso no es correcto. Con esa misma crudeza que has regañado al otro niño, regaña al tuyo. Y si no, con la misma ternura que has regañado al tuyo, regaña al otro niño. ¿Me explico? Seamos imparciales. Seamos imparciales. Porque así es como hacemos, reflejamos que cada uno de nosotros somos hermanos. Fijaros, antiguamente en el mundo judío, sobre todo en el mundo ashkenazí, se llevaba mucho la figura de un preacher, de un maggid, de a ver cómo se dice, de estas personas que van dando sermones, digamos, van instruyendo. Hoy sería un influencer, porque hoy sería esas personas que van motivando, inspirando. Iban de comunidad en comunidad, lo tomaban a sí mismo casi como una penitencia. Y entonces de pronto decían, voy a estar 1 año o 2 años predicadores, perdón, ahí está, predicando de comunidad en comunidad y iban viajando. Cuenta el rab Elimelech de Lishensk, cuenta que volviendo a su casa después de 2 años predicando, fijaros chicas, no había teléfono, no había dónde mandarle una carta porque el rabino estaba viajando de comunidad en comunidad, no hay WhatsApp, no tengo manera de saber cómo está mi familia. Acercándose a su pueblo, alguien le dijo, Elimelech está enfermo, muy enfermo. Y Elimelech se llamaba su hijo. El rabino empezó a correr, a correr, a correr. Y cuando por fin llegó a su casa, le dijo a su mujer, ¿cómo está Elimelech? ¿Cómo está Elimelech? Le dijo, está perfecto, está bien. ¿Por qué vienes tan asustado? Dice, no, es que me han dicho que está enfermo. Dice su esposa, no, no es nuestro Elimelech, es Elimelech de la casa tal. Y el rabino hizo un gesto como de alivio. Y enseguida se percató. Dijo, ¿cómo? 2 años predicando para que cuando me dicen que mi hijo está sano y es el hijo del vecino el que enfermó, siento alivio. Fijaros qué reflexión tan profunda y tan verdadera, tan honesta. Porque además esto lo dejó recogido en sus libros, que nosotros cuando hacemos un error procuramos que nadie se entere. Bueno, pues los sabios encima lo dejaban recogido en libros para que aprendamos de los errores, porque los errores pueden ser nuestros grandes maestros. Y el rabino dijo, ¿cómo? 2 años predicando para sentir alivio cuando me dicen que no es mi hijo el que está enfermo, que es el del vecino. Y no os lo vais a creer, chicas. Allí mismo agarró las cosas y se volvió a ir 2 años más. Se dijo a sí mismo, no has aprendido nada. ¿Me explico? Fijaros qué lección tan importante. Cuando a veces queremos escuchar cuál es el último chisme, qué ha pasado, quién se está divorciando, quién tiene un problema, es como muy humano acercar el oído a, "Ay, qué estarán diciendo?". Y al contrario, el judaísmo dice cuando se habla la shonara, cuando se habla de una tercera persona, hay 3 responsables. El que habla, responsable, el que escucha es responsable y el que da que hablar, el protagonista de la película. Los 3 son responsables. El que habla porque es el que difunde el chisme. El que escucha porque es el público ideal. Porque imaginaros, si nadie comprara mercancía robada, ¿quién iba a robar? ¿Quién iba a robar? Porque si robas y nadie compra mercancía robada, no tienes dónde venderlo, ¿correcto? Entonces quiere decir que nadie robaría.
Y luego la persona que da que hablar. Una persona tiene que actuar de tal manera que sus actos sean inspiración para su entorno y no que dé pie a maledicencia. Que nuestros actos inspiren a nuestro entorno. Pues como lo que estamos hablando aquí del rabino, de lo que estamos hablando aquí de estos personajes que nos inspiran e inspiraron por generaciones. Fijaros, eso es muy importante. Está el ejemplo de un rabino que estaba en la corte, que creo que también os lo he contado, pero no importa, ya sabéis que me encantan las historias. Estaba en la corte de justicia y vino un señor preguntando, mi vecino tiene un árbol y sus ramas entran en mi jardín y yo quiero que las corte y él no las quiere cortar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que usted dictamina? Y el rabino le dijo, vengan mañana y les contesto. Cuando fueron al día siguiente, el rabino dijo, tiene que cortar las ramas. Si le molesta a usted la rama del árbol de su vecino, las tiene que cortar porque entra en su jardín. Y le preguntó a uno de los señores, ¿por qué nos contesta usted hoy? Si ayer ya sabía la respuesta. ¿Qué dijo el rabino? Yo también tengo un jardín. Quería asegurarme que lo que voy a dictaminar para otros se cumple en mi casa. ¿Me explico? Antes de dar la instrucción a ninguna persona, yo quiero asegurarme que en mi casa se cumple lo que yo estoy diciendo. Fijaros qué cosa más bella. Cómo es tratar a todas las personas por igual. Cómo es no tener favoritismos. Cómo es la equidad. ¿Cómo es la injusticia cuando uno la siente, chicas? Hay una paciente mía que ella contaba, pues sabéis que yo hago terapia transformacional, yo lo que hago es buscar el origen del problema que la persona tiene hoy, buscarla en el pasado. Y para eso hago hipnosis y regresión. Es una sola sesión, pero el subconsciente te lleva como una caries, te lleva dónde empezó esto. Y fijaros qué escena le viene a esta chica. Me dice, estoy en el colegio, han dado el papel de una obra de teatro, yo quiero hacer de la protagonista y nos ha dicho la profesora que la que se lo sepa mejor para el lunes, ella va a ser la protagonista. Me dice, me lo he estudiado al dedillo, me lo he estudiado perfecto. Y sin embargo, el lunes la profesora le adjudica el papel a otra niña. Le pregunto, ¿y por qué crees tú que se lo dio? Dijo, porque la otra niña era más guapa que yo. Fijaros, esa mujer que ya tiene 40 y pocos años, el dolor que sentía por esa injusticia. ¿No os podéis imaginar cómo lloraba? Dice, es que yo estaba con toda la ilusión, yo todo el fin de semana me estudié el papel, lo ensayé y estaba segura que lo iba a hacer yo. Bueno, fijaros lo que es la injusticia. Hay una historia jugosísima que la quiero compartir con vosotras. Había un rey, como todas las historias, tiene que haber un rey. Había un rey que tenía un ministro que era su mano derecha. Y este ministro era el tutor de su hijo, del príncipe. Desde que nació, se encargó de su educación. Estaba con el príncipe más que el rey. Le enseñó todas las asignaturas, matemáticas, física, química, pero además estrategia, música, artes, pintura. Estaba todo el día con él, le enseñó protocolo, le enseñó el arte de la guerra, le enseñó idiomas, todo. Un día antes de la coronación del príncipe, le pregunta al rey, junto con el príncipe y el tutor, y le pregunta al tutor, tutor, ahora que estamos a un día de la coronación del príncipe, ¿hay algo que se le haya quedado a usted sin enseñarle? ¿Hay algo que usted le quiera enseñar? Y dice el tutor, sí, sí. ¿Qué es? Se acerca al príncipe, no os lo creéis, se acerca al príncipe y le da una bofetada que lo tira al suelo. ¡Ah! Bueno, 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 a mí la guardia, vienen los soldados, lo arrestan, lo apresan, pero ¿cómo puede ser? Lo llevan al calabozo y el príncipe se queda triste,
papá, no lo puedo comprender, una persona que me ha querido como un padre, lo quiero como a ti, no lo puedo entender, no lo puedo entender. Y el padre ya por la noche, el rey, le dice a los soldados, sacadlos del calabozo, porque mi hijo no se consuela, está muy triste. Lo sacan del calabozo y el rey le pregunta, escucha, lo único que te pido es que me expliques por qué esa bofetada, por qué esa bofetada a alguien que te ha querido tanto. Y le cuenta el tutor. Dice, Majestad, usted me preguntó si yo le había enseñado todo, si se me quedó algo por enseñar. Dice, le enseñé todo menos una cosa. ¿Cómo duele la injusticia? Eso es lo que yo le quería enseñar hoy. Él va a ser rey y él va a juzgar, que tenga cuidado de no ser injusto. Dice, y la injusticia solo se saborea cuando uno la ha vivido, cuando uno la ha vivido. Y qué verdad, chicas, qué verdad, para que veáis cómo a veces cuentos, historias tan sencillas pueden tener para nosotras un papel tan ilustrador, tan motivador para que nos movamos en esa dirección. Efectivamente, la injusticia, qué difícil es, qué duro es vivirla. Por eso la Torá nos previene contra ella. Ojo, en Levítico 19 también nos dice no hacer favoritismos, no tratar con prejuicios a las personas y ser imparciales, ser imparciales. Fijaros, y lo último de estos puntos, de estos 7 puntos, sería la paz en el hogar. La paz en el hogar. Shalom Bait, Shalom Bait. Fijaros lo que estamos hablando hoy, de promover el respeto, la armonía familiar, la colaboración mutua. Y la paciencia, la paciencia. Tenemos que tener paciencia. No podemos enseñar sin paciencia. La vida es un proceso, no es un resultado, es un proceso. Y uno dice, bueno, estás todo el día con esas personas de tu familia. Y aquí me refiero a la pareja también. Y llega un momento donde empezamos a echarnos en cara lo que nos molesta del otro. Y solamente sacamos lo que nos molesta. Y sin embargo, la Torá nos da un, yo creo que un guiño, un truco, un concepto maravilloso. Y es, no hay que verlo todo. No hay que verlo todo. Y me explico. Fijaros, esto es una historia real. Conozco a los protagonistas de esta historia. Había en Tetuán, en lo que era el Marruecos español, había un señor judío que tenía una tienda. Era un señor que le iba muy bien en su tienda, pero además era un señor muy misericordioso, muy bueno. Nunca dejó a un pobre con la mano tendida sin darle unas monedas. De tal manera que todos los pobres pasaban por su tienda y formaban cola. Y al final el nieto, que fue el nieto de este señor el que me lo contó, dice, yo cuando era pequeño, cuando tenía 6 o 7 años, acababa el colegio y me iba a la tienda de mi abuelo. Dice, y yo veía 2 colas. Una eran los que eran clientes y otra eran los pobres, los mendigos que venían a recibir, porque el abuelito tenía preparadas como unas bolsas con monedas, para todos igual. 2 colas, uno los clientes y otros los mendigos que venían por su bolsa de monedas. El nieto me cuenta, dice, yo era pequeño y me fijaba en las caras y de pronto fui corriendo a mi abuelo. Le dije, abuelo, abuelo, hay un mendigo que ya ha estado aquí antes, ya ha venido otra vez. ¿Y qué le dijo el abuelo? Le dijo, hijo, en esta vida hay cosas que hay que ver y hay cosas que no hay que ver. Y me pareció una enseñanza magistral. Me pareció una enseñanza magistral, porque nosotros a veces al contrario, cuando vemos algo en alguno de nuestros familiares, justamente vamos a decírselo. Y no me engañes porque te he visto. No tienes de dónde esconderte. Y sin embargo, este abuelo le dio un consejo maravilloso. Hijo,
No todo hay que verlo en esta vida. Hay cosas que no hay que ver. Fijaros, nuestros sabios dicen, ¿por qué Dios tuvo que dormir a Adán? Sabéis que Dios creó a Adán y Eva como un todo. Y en un momento dado Dios duerme a Adán para extraerle a Eva, ¿sí? Y pregunta a nuestros sabios, ¿por qué tuvo que dormir a Adán? Hubiera sido precioso. Hoy que todo el mundo le encanta ver los partos y estar en el parto. Y dice, ¿por qué tuvo que dormir a Adán? Lo hubiera dejado para que vea cómo sale Eva de dentro de él. ¿Y qué dicen nuestros sabios? Eso no es romántico. Hay cosas que mejor no verlas. Hay cosas que es mejor no verlas. Y en la casa igual. Procuremos sacar las cosas bellas, las cosas lindas, las sonrisas. Las sonrisas, fijaros como en cualquier tienda, en cualquier establecimiento, lo primero que se le enseña a los vendedores es a sonreír. Desde que llegamos al mundo y nuestra mamá nos sonríe, estamos programados para recibir una sonrisa. Todo lo que queremos ver es una cara sonriente. Queremos ser el centro del mundo para alguien. Y cuando alguien nos hace sentir el centro del mundo, nos sentimos que volamos, no que andamos. En nuestra casa, en nuestro hogar, procuremos generar un ambiente donde los demás se sientan el centro del mundo. Procuremos que haya respeto. Hemos dicho hablar bien, que haya armonía. ¿Cuántas veces hemos dicho las parejas discuten por qué? La peor frase en una familia es yo tengo razón. Quiero demostrar que yo tengo razón. Ya sabéis a partir de este curso que la razón no nos sirve para nada. ¿Para qué quieres tener razón si tienes un hogar en guerra? Olvida la razón. Trae contigo la paz, trae contigo la armonía, lleva contigo el cariño. ¿Para qué queremos tener razón? ¿Qué nos va a dar tener razón? Y fijaros, y lo dijimos la otra vez, ante un conflicto, si se genera una discusión, porque efectivamente en la vida, en el día a día, siempre se generan tensiones. Busquemos, frase de oro, busquemos soluciones. Y hacer posibles hacer soluciones que sean win-win, que los dos ganemos. ¿Alrededor de qué surgen los conflictos, chicas? Las cosas en el hogar, por ejemplo, las tareas del hogar. No me digáis, cualquier mujer es tema uno. Tema uno. La mujer siempre siente que el hogar es su responsabilidad y que lo que los demás hacen está en plan voluntariado, pero que es nuestra responsabilidad. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles suelen ser las discusiones? Sacar la basura, fregar los platos, arreglar la cocina. Esto, en vez de empezar a discutir y no me ayudas, no lo recoges, me siento sola, estoy dañada, pensemos en soluciones. Si son los hijos, igual. A los hijos también hay que ayudarles a que ellos trabajen, que ayuden. Mañana, sobre todo si son chicos, pero mañana tu nuera te lo agradecerá, tu nuera te bendecirá. Si le das un hijo que sabe moverse en una casa y sabe ayudar, le evitarás muchas discusiones y tendrá una buena relación con su esposa. Sí que es verdad que hay que querer a los hijos, pero no hay que sobreprotegerlos. Nosotros hoy día estamos haciendo una generación de niños débiles porque les hacemos todo a ellos. Y sin embargo, hay que permitirles que ellos se esfuercen, que ellos se entrenen. Fijaros, está la historia, el cuento de un niño que vio, ¿habéis visto una crisálida? ¿Habéis visto como un huevito, una larva de gusano de seda? ¿Sabéis que se mete en su capullito y después de un tiempo empieza a romperlo y sale una mariposa? Pues este niño, cuando vio el capullito y que la mariposa intentaba romper, pero le cuesta trabajo. El niño fue y rompió el capullito para que la mariposa salga. ¿Y qué ocurrió? Que la mariposa no podía volar. ¿Por qué? ¿Dónde adquiere la mariposa la fuerza para volar? Empujando para romper el capullito. Ahí adquiere la fuerza. A veces pensamos que hacemos un favor. No hacemos ningún favor.
Al contrario, no les estamos ayudando a que sean independientes y de que se valgan por ellos mismos y que confíen en sus recursos y sus habilidades. Nosotros tenemos que estar ahí para guiar, pero hay que permitirles que ellos empiecen a ser independientes. El desafío de un hogar es ser el proyecto piloto para que nuestros hijos puedan salir al mundo y sean queridos y apreciados y valorados, y no niños que tratamos como discapacitados y que al final son un peso y una carga para cualquiera que estén con ellos. ¿Me explico? Entonces, tenemos que saber que con respecto a los hijos, las obligaciones de los padres para con los hijos es comida, un techo, salud, ropa, educación y médico. Esas son las obligaciones. Chicas, tablet, pantallas, ropa de marca, de lujo, artilugios, todo eso son privilegios. Y esos privilegios los hijos se los tienen que ganar y nosotras los tenemos para negociar con ellos. Te lo tienes que ganar. Entonces, hay cosas que tenemos que aprender a decirle. Cuando termines de recoger la cocina, tienes más tiempo de pantalla. Yo me acuerdo en un momento dado, mis hijos no tenían pantallas, gracias a Dios en esa época no habían pantallas, pero la poca pantalla que tenían se la intercambié por una membresía en la biblioteca de aquí del barrio y iba con ellos una tarde y sacaban como 5 o 6 cómics, libros, dibujos y les dejaba 20 minutos más para leer. Me explico, es hacer un win-win, no es un castigo, no es un castigo, es un entrenamiento, es un aprendizaje. No sabéis lo positivo que ha sido eso. Y no hay que pelear, no hay que castigar, no hay que gritar. Simplemente busquemos la manera de negociar con esos privilegios. Hasta que no termines de hacer esto, tus deberes no te pones a jugar o a llamar a una amiga. No es un castigo, son privilegios. Fijaros, y eso es muy importante. Y luego con el esposo. Fijaros, con el esposo tenemos que aprender a tener relaciones de respeto y de cariño. Me contaba una mamá que su marido se había fracturado el pie y entonces durante mes y medio no podía llevar a los niños al colegio. Pero un vecino del mismo edificio llevaba a sus hijos al mismo colegio que estos niños. Entonces, imaginaros, el vecino se ofrece, oye, si quiere que los niños bajen a mi piso o que me esperen donde mi coche y yo los acerco. ¿Por qué me lo contaba la mamá? Porque decía, mi esposo los ha llevado toda la vida desde que nacieron y yo nunca le he dado las gracias, al contrario. Ay, qué pesado eres, no le regañes, déjalo, no tienes paciencia, eres muy impaciente. Dice, el vecino no hacía nada con los niños, nada más que yo se los dejaba al lado de su coche y él los acercaba. Dice, no os podéis imaginar. Muchas gracias y que Dios le bendiga. Y estoy muy agradecida. Y le llevaba un bizcocho todos los viernes. Y no sabéis cuánto agradecimiento. No sabéis cuánto agradecimiento. Y a ella le sirvió para reflexionar. Dijo, mi esposo lo hace todos los días del año. Nunca le agradecí. Al contrario, otra vez salís tarde. A ver si no salís tan tarde. No le regañes tanto. Eres demasiado duro. Eres muy exigente. Todo eran quejas. Chicas, pongamos una pulsera, pongámonos algo que nos acordemos. No te quejes. No te quejes. Yo tenía un profesor que decía, nuestros problemas. ¡Ay, qué bonita! Ah, Luzma, qué bonita, qué inteligente, linda. Muy bien, bravo, campeona. Yo tenía un profesor que decía siempre, nuestros problemas son el sueño por conseguir de muchas personas. Cuando tú vas aquí a hacer compras y te tienes que atravesar a veces para ir a una gran superficie, te tienes que atravesar la M30, que es una especie de anillo de circunvalación de la ciudad, mucho tráfico, hay atascos. Uno viene y dice que, ay, la carretera ha sido un infierno, hoy ha sido un infierno. Las colas llenas, las cajas para pagar llenas, y qué lento, era un infierno. Chicas, no era un infierno.
Eso no es un infierno. Aprendamos a hablar con propiedad. No era un infierno. ¿Tenemos dinero para salir a comprar? ¿Tienes un coche? ¿Tienes supermercados a una distancia que puedes ir a comprar lo que tú quieras en la cantidad que quieras? Gracias a Dios no sabemos lo que es un infierno. Seamos agradecidas. Veamos lo bueno en los demás también. Fijaros, os dejo con una historia real de una mamá que tenía un niño que era trasto, pero de estos niños que no se están quietos ni para atrás ni sujetándolo con cadenas. Y este niño, el primer día de colegio, se vistió, la mamá le compró, ¿sabéis? La cartera con el estuche, con los bolígrafos. Y la mamá en un momento dado se inspiró y le dijo, ponte, ponte y te voy a hacer una foto. Y le dijo él, ¿para qué, mamá? Dice, para cuando seas mayor y seas un gran rabino, yo pondré tu foto del primer día que fuiste al colegio. No sabéis a este niño cómo le sirvió de inspiración. Mamá, tengo que estudiar porque cuando sea un gran rabino, para que pongas mi foto. Y la mamá me dijo, la verdad que me salió la frase así. Uno no se puede imaginar cómo nuestras palabras pueden ser el bálsamo que cambie la vida de las personas que tenemos alrededor. Qué bonito es que nosotros con una palabra podamos crear, dar ese suavizante a la vida de las personas. No es casualidad que Dios creó el mundo con la palabra. Y es que nuestras palabras crean mundo. Nunca nos olvidamos de una palabra bonita que alguien nos dijo. Nunca. Yo hay veces que tengo parejas que vienen a mí pues para mejorar su relación. Y a veces le digo, ¿sí? Que sea amable con su esposo, que sea cariñosa, que le diga cosas bonitas. ¿Por qué no? ¿Por qué somos tan ariscas y tan avaras a la hora de decir algo lindo? Digo, di cosas bonitas. Me dice, ay, no, 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 porque es demasiado. Se va a quejar que es demasiado. Digo, no te preocupes, no he visto a nadie en la vida que se queje de que es demasiado las palabras bonitas que le están diciendo. Nunca será suficiente. Somos como seres, como girasoles, que nos giramos hacia el sol. De la misma manera nosotros nos giramos hacia la divinidad, pero hacia las personas que hacen sacar de nosotros lo mejor. Fijaros, es tan importante y nosotras podemos hacer ese milagro. Acordaros de esta mamá, con ese niño tan travieso que el primer día de colegio le dijo, ponte allí, para que cuando seas un sabio famoso, yo tendré la foto de tu primer día de colegio. Y cómo esa frase le inspiró al niño y a la mamá para darse cuenta cuánto poder tenemos. Fijaros, chicas, tenemos muchísimo poder, pero tenemos que ser conscientes de este poder para emplearlo. Yo hoy os dejo, si Dios quiere, me gusta ser puntual, os quiero muchísimo, os deseo lo mejor, por supuesto, agradecida de estar en este foro. Acordaros y os aviso, la semana que viene, si Dios quiere, es nuestro último encuentro por ahora y tendré que salir, Alma, unos minutos antes porque justamente acabando este encuentro tengo una conferencia. Entonces tendré que salir unos minutos antes, pero ya sabéis que procuro aprovechar hasta el último segundo. Ahí tenéis mis datos. Os agradeceré mucho si me queréis seguir en las redes sociales. Tengo podcasts también que son gratis, que podéis recibir en vuestro, podéis asociaros, recibirlo, en fin, YouTube, todo a vuestra disposición. Ojalá que mis palabras sean de iluminación, os guíe, os inspire. Procuro compartir con vosotras las cosas que a mí me emocionan. Y en eso le doy gracias a Dios por tener este foro tan bonito y tan bendecido. Señoras, caballeros, muchísimas gracias y hasta el miércoles próximo.